Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hemos adelantado hoy un pequeño espacio, un pequeño videito con el tema de las revistas. Antes, ahora se las conoce como cómics, antes eran historietas. Eh, Aparte de eso, antes de charlar un poco para ir avanzando la historia, quiero hacer algunas aclaraciones. En otro juego importante que recibí en Reyes cuando era chico era el Mecano. El Mecano eran piecitas, después vino el Rust y todo, pero el Mecano se armaban autitos, grúas, trenes, pero eran todos con pequeños fierritos que iban con tornillo y tuerquita. Se ve que ahí ya empecé, como siempre ustedes saben que yo ando para problemas de destornillador no tengo ningún problema. Después, con respecto a los juegos, omití decir también que teníamos los dados, jugábamos la generala, la perinola, y lo que era muy común, principalmente los domingos a la tarde, en familia, era la lotería, jugar a la lotería, que ahora es bingo, hace algunos años reconocida como bingo. Después otra cosita, y entramos en tema, es que me acordé porque lo quiero registrar, era el actor de Tarzán, que era César Llanos, un tipo muy pintón. De Juana no me acuerdo quién era. Y después de Chita, que lo único que hacía, como era en la radio, alguien hacía el ruidito de un mono. Acá me acotan, Mabel Landó era Juana, y estábamos esperando ahí el rey de la selva todas las tardes. Lo auspiciaba Toy, creo que ya se los dije. Con respecto a la casa donde vivíamos. Nosotros teníamos una casa también tipo chorizo, como ya contó la abuela. La casa tenía una cerca, que era de un enrejado finito, no como la reja que se usan ahora, era muy simple, con un jardín, la puerta de enrejado, nos ponían llave, no podíamos salir, pero con Gustavo, cuando ya éramos un poquitito más grandes, 11, 12 años, entendía, 7, 8, 9, saltábamos por la puerta y disparábamos, ¿no? Pobre abuela Nérida la teníamos, mi mamá la teníamos siempre enloquecida. Bueno, la casa tenía, aparte del jardín, después venía una sala, después venía el dormitorio de mis papás, después venía el dormitorio que estaba con más chico, que era con Gladys, y estaba Gladys y yo, porque Gustavo todavía en esa época era chico, por eso voy a aclarar por qué, y estaba en la cuna, dormía con. Después venía un baño, a la izquierda de esa parte, visto desde atrás, estaba el comedor, adelante del comedor una galería, en el baño, después venía la cocina, después venía otra cocina, que esas dos daban a un patio techado, después de la cocina venía otro baño, el cuartito del fondo que se usaba para lavadero y el fondo. En la casa teníamos 40 metros de largo, eran todo chorizo. ¿Por qué les comento esto también? Porque en los primeros años, la abuela, mi mamá, tenían inquilinos, ellos tenían inquilinos. Primero estuvo una amiga que estaba con problemas, recién casados, el marido era vigilante, vigilante que tenía parada fija, antes los vigilantes eran el vigilante de la esquina, teníamos un referente, cada 2 o 3 cuadras en una esquina sabíamos que había un vigilante. Después la amiga de la Pocha, y bueno, primero vivieron ellos, después ellos felizmente se encaminaron y vino otro matrimonio con 2 nenas, una nena tenía mi edad, Mabel, con ella jugábamos al médico no, pero jugábamos a que ella iba en una diligencia y yo era el muchachito que iba, teníamos chicos, era el que entraba, la raptaban los indios y bueno, todas esas pavadas
que la sacábamos de las historietas, nuestra mente estaba en eso. Y era el héroe, era el héroe. El esposo del papá de ella se llamaba Perico, y la mujer no me acuerdo de Mabel. ¿Qué pasa? Como ya les conté que mi papá llegaba tarde, mi mamá siempre estaba mucho más tranquila, porque como estaban los inquilinos, la cocina nuestra daba al patio y los inquilinos tenían que venir de la parte de delante de la casa hasta atrás, porque atrás tenían la cocina y el baño. Entonces siempre pasaban por ahí, lo veían, bueno, ya está, va a cocinar, toda muy buena gente. Pero esos fueron, no saben que nos falta la tía Gladys, que tenía toda la, no me acuerdo cuánto tiempo estuvieron, pero ya cuando Gustavo empezó a ser más grandecito, ya se vino a dormir en la pieza conmigo, y lo que era la sala, lo de adelante, ahí mis papás hicieron un comedor, y pusieron un sofá cama donde dormía Gladys, mi hermana. Después en otras actividades, digamos, o sea, la vida nuestra era así, el colegio, como te dije, los fines de semana, casi siempre, íbamos tanto o bien a lo de mi abuela Sara, a pasar, nos íbamos generalmente el viernes después del colegio y volvíamos el domingo a la tarde, y yo generalmente iba a lo de mi abuela Sara. Gladys iba a lo de mi abuela Vena, mi abuelo Manuel, que el abuelo Manuel mucho no puedo contar porque falleció muy joven, en el 1950, así que yo tenía 11 años. Me acuerdo cuando falleció, nos llevaron todos no sabíamos qué pasaba, todo un misterio, y nos llevaron a la casa de la abuela Sara. Pero mi abuelo Manuel, que yo le dije que era abastecedor de carne, él tenía otra habilidad. Él era carpintero, él tenía todos los elementos de carpintería. Los sillones que nosotros tenemos en el patio, eso los hizo mi abuelo. Tenía una habilidad bárbara para hacer, siempre hacía todas las cosas, sillones, mesas, inclusive mis hijos, en una fiesta, creo que fue, no sé si fue, nos había quedado en Banfield, teníamos un sillón que tenía la característica que los extremos eran circulares, porque él trabajaba la madera, la mojaba, la ponía en unos aparatos que tenía, y la madera la iba doblando así de a poquito, o sea, usaba el listón entero, pero humedeciéndolo, lo iba doblando de a poquito y quedaba perfecto. Bueno, ese sillón que lo llevamos a Banfield como un recuerdo, en una fiesta que hicieron los chicos, no sé, bueno, lo hicieron pomada. Pero quería comentar eso, mi abuelo era también muy buena persona, mi abuelo Manuel, siempre nos traía unos caramelos, Miski, que se llamaban, siempre chocho. Y yo iba más a lo de la abuela Sara, Ernestito, siempre mi abuela Sara tenía esa debilidad con Ernestito. Mi abuela Sara también tenía, ¿por qué iba yo tanto a lo de la abuela Sara? Bueno, mi abuela Sara tenía también una casa tipo chorizo. La casa tipo chorizo, ella tenía después de casarse, recién casada, ella era costurera. Entonces mi abuelo Manuel, mi abuelo Alejandro, el papá de mi mamá, que también era un laburador, ellos compraron una casa, ahí, la compraron ellos, y la casa tenía un local al frente. En ese local es donde antiguamente mi abuela atendía sus costuras. Después, venía todo también así, una serie de piezas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué traigo a cotación esto? Porque la parte de adelante tenía inquilinos. Los inquilinos eran doña Elena, una gran mujer que se murió muy joven,
y Enrique, que era peluquero, trabajaba también en la municipalidad, era peluquero. ¿Y por qué no? Porque ellos son los papás de Cookie y Rubén. Cookie, mi gran amigo, y Rubén también, que felizmente, bueno, ya saben que Cookie murió joven, hace unos años, y con Rubén todavía, gracias a Dios, no sé hasta cuándo, pero bueno, nos tratamos, nos hablamos toda la semana, estamos en contacto por vía WhatsApp. Todo. Esa es la razón que yo tiraba de ir a lo de la abuela Sara, y también jugábamos todos. A Gladys la llamaban Gigita, en lo de mi abuela Vena, Gigita. Y Gustavo, Gustavito. También a Gustavo lo llevaban el fin de semana, yo era chico. Pero a ellos era más, mi tío Oscar era más tirando hacia Gustavito y la tía Amanda a Gigita. En las cosas que se me ven así, en las noches de invierno, que yo iba a lo de la abuela Sara, eso lo tengo grabado, hacía frío, de ahí nada de calefacción, ni conductos así, nada, era simplemente un calentador más o menos de tamaño, se llamaba Bram Metal, y se prendía, tenía en la cocina, pero de noche prendía el calefactor, ese calentador, que también lo usaban para hacer mate. Calentadores se lo ponían, y siempre arriba quedaba prendido hasta las 10, 12 de la noche más o menos, arriba un tarrito como era querosén, con limón, con agua y limón para que no largara el olor a querosén. Pero lo que no me lo olvido nunca más, el abuelo, Alejandro, me calentaba unos ladrillos cerámicos, un ladrillo cerámico ahí al fuego, y una vez que lo calentaba, estaba bien caliente, lo envolvía en papel de diario, lo ataba para que no se deshiciera el paquete, me lo ponía en la cama antes que me acostara, ¿no? Generalmente los viernes o sábado, generalmente los sábados. Me lo ponía ahí, así que cuando me acostaba todo calentito, y nos acostábamos a las 10 de la noche, o un poquito antes. Y ellos siempre lo recuerdo porque en la pieza de al lado estaba mi abuela y mi abuelo, y ponían la radio, a las 10 de la noche empezaba teatro como en el teatro. La radio hacía transmisiones desde el teatro directamente. Así que me quedaba durmiendo escuchando la radio. Eso es lo que quería decir. Con respecto y ya voy cerrando mi capítulo de hoy, en Pico, nosotros, antes de ir a Pico, esperen, de doña Elena, que así le decíamos a la mamá de Cookie, también tengo un enorme recuerdo, porque ella cuando los viernes, los chicos iban a la escuela, iban más tarde, no sé, la cuestión que cuando yo iba, les preparaba churrascos en la plancha, y iba cortando pedacitos y le iba dando a Cookie y a Rubén pedacitos, siempre estaba calentito porque lo iba cortando a medida que se iba haciendo, y yo también ligaba un pedacito, y el papá, aunque ya dije que trabajaba en la municipalidad también, y como era peluquero, generalmente me cortaba el pelo, ¿no? Fue el primer peluquero que, ya mayorcito yo, hacía el corte a la navaja, ¿no? Al corte a la navaja. No con ese así de chiquito, no, navaja, ¿no? De barbero, porque él también afeitaba y demás. Volviendo a Pico, nosotros vivíamos a media cuadra de Mitre. Mitre es la avenida Mitre de hoy, una avenida muy importante, y del otro lado, desde la avenida, cuando yo era muy chico, ahí estaba la quinta de los dominicos. Eso todo estaba todo cercado, como 3 cuadras de ahí, o 4 de Mitre a las vías, era todo impresionante, y como 4 cuadras también de largo, estaba todo cercado.
Pero sabíamos que ahí estaban era un misterio, ahí estaban los dominicos, la viuda Domínico, la viuda Domínico. Y con posterioridad, en la época ya del general, Cuanto Valés, lo expropiaron, no sé qué pasó ahí, la cuestión que todo eso quedó desmantelado, e hicieron un parque, el Parque de los Derechos del Trabajador, ¿no? Un parque hermoso igual, ¿eh? Y después se llamó el Parque de la Ancianidad, ¿no? Bueno, la cuestión que quedó Parque de los Derechos del Trabajador en esa época, y a los que les gusta el fútbol, saben que ahí una parte del parque la usan ahora el Club Independiente para hacer entrenamiento de sus jugadores. Cierro con esto. El tráfico, en ese entonces, estamos hablando del 45 más o menos, 46, yo era chico, las manos eran al revés de ahora, o sea, era estilo inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los autos que había en Argentina se importaban en Inglaterra. Entonces tenían el volante a la derecha, ¿no? Como hoy está en Reino Unido, como está en Australia, por ejemplo. Después de la guerra en esa época empezaron a venir el Ford y el Chevrolet de Estados Unidos. Entonces ya se cambió la mano. Y cambiaron la mano y en el medio había un bulevar donde iba el tranvía. Los coches en aquella época, la luz de giro no tenían. Los de origen inglés, como el Morris, que yo anduve en Morris, porque lo tenía el cuñado de mi abuela, Sara, tenía el parante entre las puertas, tenía como un aparatito, que manual era, no era eléctrico. Vos tirabas la palanquita y salía una cosita así con un pedacito de color naranja, que eso significaba que ibas a doblar, tanto de un lado como del otro, ¿no? De color naranja. Casualidad que todavía ustedes vieron que las luces de giro son de la color naranja, debe ser internacional. Pero ya en esa época era eso. Los coches norteamericanos no traían los de giro, los primeros. Y entonces de ahí se vino sacar la mano. Cuando ibas a doblar tenías que sacar la mano. Entonces te tenían con sacar la mano. No sé si lo comenté, en la época de la guerra, como no había cubiertas, había pocos autos, se ingeniaron que en las vías del tranvía le sacaban las cámaras a los autos, y como la trocha de los autos daba justo que la vía del tranvía, entonces lo ponían directamente en las llantas y usaban como taxis para llevar a la gente, porque como no había cubierta, había pocos colectivos, que los colectivos eran chiquitos, el tranvía no daba abasto, entonces con eso también ayudaban. Bueno, voy a dejar acá. El tranvía llegaba desde Retiro a Quilmes. Y sigo un poquitito más, tengo un minuto. Del tranvía siguió manteniendo mucho tiempo el tipo de circulación tipo inglés. A la medianoche pasaba lo que se llamaba la zorra, que era como un tranvía, pero todo cerrado, nada más que iba personal en el techo, que hacían lleno de luces y controlaban el cableado. El tramway iba por los cables. Entonces nosotros nos quedábamos levantados hasta tarde, en verano, y poníamos en las vías unas bombitas de esa explosión. Entonces la dejamos ahí a la expectativa cuando pasaba también la explosión bárbara. También poníamos a ver quién lo hacía más finito. Había unos clavos, que los techos eran de chapa, unos clavos con una cabeza de plomo grande, lo poníamos en la vía y quedaban finitos. Entonces el que quedaba finito ganaba. Bueno, esas eran las cosas que les quería comentar por hoy. Si podemos cortar la transmisión, si es tan amable, señora,
La abuela hoy la tenemos de ayudante, así que hasta la próxima. Estos primeros son mis abuelos paternos, y en blanco y negro están mis abuelos maternos. Ahora, lo que viene ahora son mis papis, que el día de su casamiento. Aquí estoy con mi primita, que nos queríamos mucho y compartimos muchos juegos y era como mi hermana. Bueno, ahí estoy con mis papis, que nos fuimos a la casa de fotos a sacarnos fotos y estamos ahí muy, muy circunspectos. Bueno, ahora estoy en un momento que fui a veranear sola con un grupo de chicos a Miramar. No sé cómo me dejaron ir, que la municipalidad organizó, para llevarnos hasta allá en micros y en hotel y todo. Fue mi primera experiencia de estar sola. Y no sé si lo conté, pero me olvidé la cara de mi mamá en todo ese tiempo y sufría mucho porque la extrañaba mucho a mi mamá. Era chica también. Aquí mi primera comunión, habían venido unos tíos míos, un tío mío de Italia, y venía con dos hijos que eran un poco mayores que yo. Y bueno, siempre me dijo que, bueno, después se fueron, después vamos a mostrar cuando se fueron del país, y después nos vimos mucho tiempo después que nosotros fuimos a Estados Unidos, porque ese primo, uno de ellos, vivía en Estados Unidos, que me decía que parecía una noviecita. Ahora vienen los muchachos, que son estos, Roberto y Bartolomé. Y su papá está acá, y se fueron porque no les gustó a mi tío la Argentina. Bueno, estoy con mi abuela, mi abuela Asunta, y mi madrina de confirmación, que vivía en Tristán Suárez, cerca de Cañuelas, y tenía una fábrica, no sé si ya lo dije, una fábrica de quesos, y nos gustaba ir, y tenían campo y huerta, y era muy linda, muy linda. Bueno, tiempo después, mi papá volvió a Italia a ver a su mamá, que hacía muchísimos años que no la veía, y bueno, y ahí está con dos de mis tías, porque una de mi tía, que es esta Concepción, vivía en Buenos Aires, pero esta Margarita, sí, Margarita vivía en Estados Unidos, y se encontraron allá y fueron a visitar a la mamá después de muchos años. Así es. Bueno, esta es una foto donde está la abuela, que era muy común estas fotos, se hacían en casas de fotógrafos, y quedaba así todo en cuadrito. Acá tenemos 5 poses de la abuela, haciendo ella como una nenita buena. Y linda. Linda, sí, por supuesto. Ahí la tienen a la abuela cuando era chiquita. Bueno, lo que primero quería decir hoy, buenas tardes, ¿no? Primero, buenas tardes.
Y quería hablar un poquito de cuando yo tenía perros, porque se creen que nunca tuve perros, y tuve perros, varios perros, porque mis abuelos siempre tuvieron perros y yo me encariñaba mucho con ellos. Casi todos eran, creo que todos los que tuvieron fueron perros negros. Y a mí me encantan los perros negros. También me gustan los otros, ¿no? Bueno, digo, era un perro, el último, que bueno, esto ya me voy a adelantar muchos años, pero el último, cuando tenía novio, que venía a mi casa, que se llama Néstor, que me venía a visitar, el perro no se encariñaba con él, pero no le hacía nada hasta que se iba. Mientras tanto se quedaba quieto, pero cuando pisaba la puerta le tiraba el tarascón. Bueno, esa era una anécdota de ese perro que hacía siempre lo mismo. Tenía que sujetarlo yo para que no le fuera a morder las piernas. Qué bronca que le tenía. Bueno, estaba celoso. Bueno, yo quiero hablar un poquito de eso que mostré en las fotos de Miramar, pero ya lo dije que extrañaba a mi mamá y bueno, y sufrí mucho por eso, pero ya lo expliqué en la foto. Bueno, entonces ahora me toca... eso quería también decir, ¿no? Que no lo expliqué en la foto. Volvíamos de Miramar, mis padres me esperaban en la municipalidad de Avellaneda y llegamos muertos de sed, porque una cosa ridícula, un grupo de chicos todos de mi edad, que no llevaran los maestros que nos acompañaban, que nos llevaran agua. Y sufrimos mucha sed en el camino, y cuando llegué tuvimos que ir a la confitería enseguida a tomar algo, porque era que estábamos desesperados de sed. Bueno, eso fue otra anécdota mala. Bueno, otra de las cosas que quería resaltar eran los paseos que nos hacían los profesores, los hermosos paseos durante el secundario. Esa fue una parte hermosa, linda del secundario, que hubo muchas, pero esta fue en realidad los paseos que hacíamos. Hemos ido a visitar en Zárate Bueno, cuando estamos grabando siempre nos pasa algo. En este momento llamó el teléfono y hubo que atenderlo. Bueno, pero voy a continuar igual. Como son films caseros, bueno, es la naturaleza esa, ¿no? Estamos en el comedor de casa, llamó el teléfono. Y era uno de nuestros amigos que alguna vez va a salir también en estos videos. Y bueno, así que bueno, seguimos entonces. Yo decía que en la secundaria los profesores nos llevaban a paseos. Y bueno, nos llevaron a un destacamento militar en Zárate, que pasamos un día regio porque almorzamos en el casino de oficiales. Bueno, fue muy lindo. Eso era un paseo para ver una base militar. Después hemos ido a las distintas industrias, porque como nosotros estudiábamos una materia que se llamaba Merciología 1 y 2, que era para la industria, tanto alimenticia como para las industrias que se dedicaban a otra cosa, como por ejemplo Cristalux, que fabricaban vidrios, y entonces vimos cómo hacían las botellas, cómo era la pasta con la que hacían el vidrio. Bueno, muy lindo también. Todavía está en Avellaneda Cristalux. Después a la cervecería Biecker, también es muy lindo lo de la cervecería. Fuimos a La Negra, un frigorífico que dejaron de estar. Estaba La Negra en Avellaneda
de un lado, y del otro lado de la Avenida Mitre estaba la Blanca. Eran dos frigoríficos importantísimos. Bueno, nosotros fuimos a la Negra y también vimos muchas cosas ahí muy interesantes. Por ejemplo, cuando mostraban que iba al matadero un cerdo con triquiñosis, bueno, y que lo habían descubierto y nos mostraron en el microscopio cómo estaba la bacteria de la triquiñosis. Bueno, fue muy interesante. Después visitamos también un molino de harina y cómo va el trigo hasta la harina más fina, ¿no? Pasa de la sémola a la sémola más finita, a la harina menos elaborada, y que es la 3-0, que tiene más gluten, y después pasamos a la harina de 4-0, que es la que estoy usando en este momento. Hasta este momento todavía existe Morixe, y yo otra harina no compro. Bueno, después fuimos al Hospital Fernández, íbamos a ver un parto, llegamos tarde porque el nene ya había nacido, pero igualmente fue muy lindo todo lo que nos explicó. Otra vez. Sí. Bueno, otra vez el teléfono. Bueno, sigo. Fue muy lindo porque íbamos a ver el parto y llegamos para ver el bebé, hermoso. Pero vimos toda la sala de partos. Bueno, en fin, pero también nos llevaron a un laboratorio en el Hospital Fernández donde tenían los frascos, ahí mismo en la parte de maternidad, frascos con fetos. Y bueno, esto me sirvió para toda la vida pensar que un feto es una persona, ¿no? Justamente ahora que se va a tratar la ley de aborto, que la verdad para mí es una cosa que no puede ser, porque hay que ver un feto chiquitito de pocas semanas, era un ser humano dentro de un frasco, para mantenerlo así. Y la verdad que habrán sido por ahí abortos espontáneos, ¿no? Pero es muy triste porque pensar en matarlo al ser humano, porque están todos formados, de pocas semanas ya están formaditos. Y bueno, y hoy van a tratar esa ley del aborto, van a despenalizarlo, esa es la historia, ¿no? Bueno, viene esto también, que es otra cosa triste, ¿no? Bueno, y bueno, quería contar otras cosas, no sé si tengo más tiempo, porque el abuelo usó mucho tiempo hoy también. Tengo un minuto, dice. En un minuto no sé si les voy a poder contar otros paseos que hicimos a los 14 años, que fuimos a la UES, pero ya les voy a contar eso. Bueno, hoy tenemos medio mala suerte o no, pero con la grabación, porque llama el teléfono a cada momento. Disculpen, tuve que cortar. Y retomo los paseos. Y uno de los paseos también muy lindo fue que fuimos a la isla Martín García. Fue muy linda también ir con todos los compañeros, los profesores. Muy, muy bueno. Bueno, si me quedaron otras, una fábrica de fideos, qué sé yo, un montón de otros paseos, pero nos llevaban a muchos lugares. Y es una cosa bastante importante porque veíamos todo lo que estudiábamos, lo veíamos in situ. Así que fue muy lindo. Bueno, ahora el otro tema, que lo voy a anunciar y quizás no llegue a terminarlo, ¿no? Que cuando empezamos el colegio,
que yo empecé sin examen de ingreso porque era el año 1955. Fue un año muy convulsionado en el país. Estaba ya próximo a haber una revolución, realmente era eso. Y estuvo la revolución. Primero, en ese momento todavía estaba Perón. En ese momento, el 16 de junio, fue el primer intento de derrocarlo a Perón. Y bueno, fue muy sangriento porque tiraron bombas y demás, y mucha gente murió, mucha gente quedó herida, mucha gente se escapó de ahí, de la zona de la Plaza de Mayo. Quizá en otro momento, o el abuelo lo va a contar con más. Tuvimos que ir, los que estábamos en el colegio nos teníamos que ir. Mi papá, que trabajaba ahí nomás, de la Plaza de Mayo, en la calle Sopardo, tuvo que salir bastante complicado y me fue a buscar al colegio. Bueno, fue una revolución fea, realmente fue fea. Y no se logró nada, porque siguió Perón, hasta el mes de septiembre, que la volvieron a hacer, les volvieron a tomar el poder y se tuvo que ir. Bueno, como fue tan convulsionado, en principio, bueno, tuvimos suerte primero que pudimos entrar al colegio, especialmente yo, que tenía mucho miedo del secundario y demás, sin examen de ingreso. A pesar de que me había preparado, la maestra nuestra de 6º grado nos preparó bastante. Pero bueno, entramos como un tiro. Y después nos recibimos, que nos eximieron con 4, que la exhibición de ese momento era 7 en todas las materias. Y bueno, yo en alguna materia me iba a ir. Pero bueno, zafé y terminé el primer año bien, así que todo muy bien eso, ¿no? Y quiero hablar de otra cosa. En ese año, en ese invierno, antes de las revoluciones, yo fui a la UES con una compañera, nos fuimos de casa a Constitución, y en Constitución nos esperaban unos hermosos micros que nos llevaban a la Quinta de Olivos, donde iba a estar donde estaba Perón. Así que también conocí a Perón, antes de que se fuera, lo conocí. Y charlamos con él, porque él venía, íbamos todas chicas, y bueno, y charlaba con todas nosotras, y nosotros le contestábamos. Y bueno, me pareció una persona muy simpática. Era feo, porque tenía toda la cara muy poseada de viruela, pero porque había habido una enfermedad, la viruela fue una enfermedad también bastante fea que tuvo el país. Y él se ve que la tuvo de chico. Y bueno, yo pienso que mostraba su posición de líder, ¿no? Aunque estaba ya en decadencia, porque ya después lo sacaron los militares. Así que bueno, eso quería contarles. Y bueno, aquí quedamos. Un beso. Bueno, lo que quería agregar, que esta grabación salió un poco defectuosa porque el teléfono llamó varias veces. Un besote.